Domina tus pensamientos negativos con estos principios, porque si no los dominas, ellos terminan dominándote a ti. Los pensamientos negativos son como un veneno silencioso, distorsionan la forma en que miras la vida, te hacen dudar de ti mismo y convierten problemas pequeños en montañas imposibles. Pero lo que casi nadie entiende es que esos pensamientos no son tu destino, son solo cadenas mentales que puedes romper. Y en este video, con lecciones claras del estoicismo, vas a descubrir cómo transformar esa voz que te sabotea en la fuerza que te impulsa. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like a este video y quédate hasta el final, porque allí compartiré contigo una verdad estoica tan poderosa que cuando la entiendas, nunca volverás a mirar tus pensamientos negativos de la misma forma. Esa revelación puede ser el inicio de tu libertad interior. Comenzamos. Lección 1. La mente, tu campo de batalla. Imagina esto. Te despiertas un lunes con ánimo de empezar bien la semana. Preparas tu café, piensas en tus planes, incluso sonríes al mirar tu reflejo en el espejo. Pero basta un mensaje inesperado, una crítica lanzada en redes, o el recuerdo de algo que salió mal hace meses para que tu estado cambie por completo. De repente, tu día ya no es tuyo, ahora pertenece a esos pensamientos negativos que se instalaron sin permiso. Así funcionan. Aparecen como intrusos, se sientan en tu mesa y terminan decidiendo lo que sientes y lo que haces. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y tenía razón. No importa qué tanto logres en el mundo externo, si tu mente está gobernada por pensamientos destructivos, todo se contamina. Es como una casa sin puertas. Entra cualquiera, desde el huésped amable que trae claridad hasta el ladrón que deja caos y desorden. Y lo peor es que muchos viven sin darse cuenta de que ellos mismos han dejado las puertas abiertas. En la vida moderna, esto se multiplica. El exceso de información, las redes sociales, las comparaciones constantes hacen que la mente sea bombardeada todo el tiempo. Basta con mirar 5 minutos de noticias para sentir que el mundo se derrumba. Basta con entrar a Instagram para pensar que tu vida no es suficiente. Y lo que debería ser una herramienta de conexión se convierte en un generador interminable de pensamientos negativos. La tecnología no es el problema, sino cómo tu mente interpreta lo que consume. Carl Jung advirtió: «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Eso significa que si no observas lo que se repite dentro de ti, creerás que la vida es injusta, que la suerte está en tu contra, cuando en realidad son tus propios pensamientos los que están escribiendo tu historia. Cada vez que te dices «soy un fracaso», cada vez que repites «no puedo», colocas un ladrillo invisible en el muro que te separa de tus posibilidades. Y con el tiempo, esos muros no solo te limitan, también se vuelven cárceles donde tú mismo eres guardia y prisionero. Piénsalo. ¿Cuántas veces dejaste pasar una oportunidad solo porque tu mente te dijo que no estabas listo? ¿Cuántas veces no hablaste con esa persona que te interesaba, no presentaste esa idea en el trabajo, no te atreviste a moverte hacia adelante porque el guión interno te convenció de que ibas a fallar? No fue el mundo el que te detuvo, fue tu diálogo interno. Esa es la verdadera batalla, no contra los demás, sino contra los pensamientos que parecen tuyos, pero en realidad son ecos del miedo, de la crítica y del pasado. Los estoicos lo entendieron hace 2000 años. Séneca escribió: «El hombre sufre más en su imaginación que en la realidad», y hoy la neurociencia lo confirma. Estudios recientes muestran que más del 80% de lo que tememos nunca ocurre, y sin embargo, vivimos como si cada pensamiento negativo fuera una sentencia escrita en piedra. Pero la verdad es que los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones, narrativas,
voces que pueden ser cuestionadas. Aquí está el ejercicio. Observa tu mente como si fuera una casa. Pregúntate cada día, ¿a quién estoy dejando entrar? ¿A los pensamientos que me fortalecen o a los que me desgastan? Si un pensamiento negativo aparece, no lo ignores ni lo alimentes. Escríbelo. Ponlo frente a ti como quien saca la basura de un cajón. Léelo en voz alta y pregúntate, ¿le diría esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, cámbialo, reformúlalo. De no soy suficiente a estoy aprendiendo. De ya es tarde para mí a todavía tengo tiempo para empezar. Al principio sentirás resistencia, como quien intenta mover muebles pesados después de años de no hacerlo. Pero con cada ajuste, tu mente deja de ser un campo de batalla y empieza a convertirse en un refugio. Y cuando logras eso, tu vida exterior cambia, porque ya no caminas con la mochila de autocríticas en la espalda. Caminas ligero, consciente, fuerte. Recuerda, no son las críticas de los demás las que más hieren, sino las palabras que repites en silencio contra ti mismo. Si esas palabras cambian, cambia todo lo demás. La mente siempre será un campo de batalla, pero tú decides si será una guerra que te destruye o un entrenamiento que te fortalece. Lección 2. El arte de silenciar el ruido. La disciplina de la meditación. Imagina tu mente como un lago. Cuando el agua está agitada, llena de olas y turbulencias, no puedes ver el fondo, todo parece confuso y turbio. Pero cuando el agua se calma, aparece la claridad. Puedes distinguir cada piedra, cada detalle, todo lo que estaba escondido bajo la superficie. Así ocurre con los pensamientos. Mientras tu mente está en constante ruido, atrapada entre preocupaciones, críticas y recuerdos, no ves con claridad lo que en realidad ocurre dentro de ti. La vida moderna nos ha convertido en esclavos del ruido. Despertamos con alarmas estridentes, lo primero que miramos es el teléfono. Nos bombardean con correos, notificaciones, mensajes, noticias, y en medio de esa avalancha pretendemos estar tranquilos. No es extraño que los pensamientos negativos crezcan en este terreno. El ruido constante es el alimento perfecto para que prosperen. Los estoicos lo sabían sin necesidad de teléfonos inteligentes. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada noche para observar sus emociones y disciplinar su mente. Para él, meditar no era sentarse en silencio con los ojos cerrados, sino un ejercicio de atención, detenerse, examinar lo que sentía y reencontrar la calma en medio de la tormenta. Hoy lo llamamos journaling, mindfulness o técnicas de respiración. Pero en esencia es lo mismo, aprender a crear un espacio entre tú y tus pensamientos. La ciencia moderna confirma lo que los filósofos intuían. Estudios de neurociencia muestran que dedicar solo 5 minutos a la respiración profunda puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activar zonas del cerebro asociadas con la calma y la concentración. La Universidad de Harvard ha demostrado que la práctica de la meditación fortalece la corteza prefrontal, el área que regula la toma de decisiones y el autocontrol. En otras palabras, meditar es entrenar el músculo más importante que tienes, tu mente. No se trata de huir del mundo ni de escapar de la realidad. Meditar no significa vivir aislado, sino prepararse para vivir mejor en medio del caos. Es como un soldado que afila su espada antes de entrar en batalla. Cada minuto de silencio consciente es un filo nuevo en tu hoja interior. Haz la prueba. Siéntate en silencio durante 5 minutos, sin celular, sin distracciones. Respira profundo. Observa cómo el aire entra y sale. No intentes eliminar los pensamientos. Déjalos pasar como nubes en el cielo. Tu trabajo no es pelear contra ellos, sino no engancharte. Y cuando tu mente se disperse, porque lo hará, tráela de regreso con calma. Ese simple acto de volver es en sí mismo un entrenamiento de fortaleza. Vivimos en un tiempo en el que todo exige tu atención. Jefes,
redes sociales, noticias, incluso tu propia familia. Pero si no aprendes a darte un momento de silencio, siempre vivirás reactivo, a merced de lo que los demás decidan poner en tu cabeza. La meditación es la rebelión más poderosa contra un mundo que te quiere distraído. Marco Aurelio decía: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y si la buscas, brotará como un manantial inagotable. Ese manantial es lo que redescubres cada vez que silencias el ruido. Y no necesitas horas de retiro en un templo, basta con unos minutos diarios para recordar que tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Cuando aprendes a sentarte en silencio, el ruido pierde poder. Los pensamientos negativos siguen apareciendo, pero ya no son tormentas que te arrastran, sino olas pequeñas que aprendes a surfear. El ruido externo sigue golpeando, pero ya no penetra tu interior, porque has construido un refugio. Y entonces la mente, que era un campo de batalla, comienza a convertirse en un templo de claridad. La práctica es sencilla, pero su efecto es profundo. Una mente en silencio no solo ve con más claridad, también actúa con más fuerza, porque quien domina el ruido interno no puede ser vencido por el ruido del mundo. Lección 3. Técnicas modernas para dominar la mente. El estoicismo nos dejó principios eternos, pero la ciencia moderna ha confirmado que hay herramientas concretas que pueden ayudarnos a domar los pensamientos negativos en la vida diaria. Y es aquí donde la sabiduría antigua se encuentra con la psicología actual. Lo que Marco Aurelio hacía escribiendo en sus meditaciones, lo que Séneca practicaba en sus cartas, hoy tiene equivalentes en técnicas respaldadas por neurociencia. Una de ellas es la respiración consciente. Puede sonar demasiado simple, pero la respiración es la llave que conecta mente y cuerpo. Cuando entras en un estado de ansiedad, tu respiración se acelera. Cuando dominas tu respiración, tu sistema nervioso se calma. La técnica de respiración cuadrada, usada incluso por militares en situaciones de alto estrés, consiste en inhalar en 4 segundos, sostener en 4, exhalar en 4 y volver a sostener en 4. Este patrón regula la mente en cuestión de minutos. Es un recordatorio de que lo que parece una tormenta mental puede apaciguarse con el simple acto de recuperar el control de algo tan básico como el aire. Otra técnica poderosa es el journaling, escribir tus pensamientos. Muchos creen que se trata solo de un diario, pero en realidad es un espejo de tu mente. Cuando los pensamientos negativos permanecen dentro, parecen infinitos, caóticos y dominantes. Pero al escribirlos en papel, pierden su poder difuso y se convierten en palabras que puedes observar, analizar y cuestionar. La psicología cognitiva demuestra que exponer los pensamientos al lenguaje escrito ayuda a desactivarlos, porque al verlos desde afuera, descubres que la mayoría son exageraciones, miedos sin fundamento o simples distorsiones de la realidad. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para el mundo, las escribía para disciplinar su propia mente. El journaling es la versión moderna de ese mismo ejercicio. Una tercera herramienta es la reestructuración cognitiva, usada en la terapia cognitivo-conductual. Consiste en identificar los pensamientos automáticos y reemplazarlos por versiones más realistas y constructivas. Por ejemplo, si tu mente dice, voy a fracasar, lo detienes y preguntas, ¿qué evidencia real tengo de que esto ocurrirá? Casi siempre descubrirás que se trata de miedo, no de certeza. Y entonces lo reformulas. Puede que sea difícil, pero tengo recursos para afrontarlo. Este simple cambio altera la forma en que tu cerebro procesa la situación. Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, explica que cada vez que eliges conscientemente un pensamiento más útil, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Es literal. Cada reformulación es un nuevo camino en tu mente. No es teoría, es práctica. Cuando cambias tu respiración,
tu cuerpo responde. Cuando escribes, tu caos mental se ordena. Cuando cuestionas un pensamiento, tu cerebro aprende que no todo lo que dice es verdad. Estas técnicas no son magia ni promesas vacías, son entrenamientos mentales. Igual que levantar pesas es entrenamiento físico. Con el tiempo, construyen fuerza interior. La clave está en la constancia. No sirve hacerlo una sola vez. Así como nadie se vuelve fuerte con un día en el gimnasio, nadie logra disciplina mental con una respiración o una frase escrita. Pero si cada día practicas, aunque sean 5 minutos de respiración, una página de escritura o un pensamiento reformulado, tu mente comienza a cambiar. Lo que antes te dominaba empieza a perder poder, y lo que antes parecía imposible de controlar se convierte en parte de tu disciplina diaria. Séneca decía, nada es difícil si lo divides en pasos pequeños. Y esas son las técnicas modernas, pasos pequeños que, repetidos, transforman tu vida. No son la solución completa, pero son el martillo y el cincel con los que puedes empezar a tallar tu fortaleza interior. Al final, dominar la mente no es solo resistir pensamientos negativos, sino aprender a darles forma. Entre la filosofía estoica y la psicología moderna tienes un arsenal completo, principios que dan sentido y técnicas que dan acción. Y cuando unes ambos mundos, descubres que no necesitas ser esclavo de tu mente, puedes ser su arquitecto. Lección 4. El rostro del miedo y su verdadera naturaleza. El miedo es uno de los pensamientos negativos más poderosos y también uno de los más antiguos. Desde que el ser humano caminaba entre bestias salvajes, el miedo fue una alarma que lo mantenía vivo. Pero en la vida moderna, esa alarma ya no responde a leones ni tormentas, sino a situaciones que rara vez ponen en riesgo tu vida. Una entrevista de trabajo, un mensaje sin responder, un error en público, la opinión de los demás. El instinto sigue siendo el mismo, pero el enemigo ha cambiado de forma. El miedo funciona como un laberinto. Cada vez que eliges evitar una puerta, aparecen más pasillos y más muros. Y lo que en un inicio era solo una pequeña incomodidad, se convierte en una prisión invisible que limita tu movimiento. No solo afecta lo que haces, también lo que sueñas. ¿Cuántas veces imaginaste un proyecto, un cambio, una decisión, pero lo guardaste en el cajón porque el miedo a fracasar parecía más grande que el deseo de intentarlo? Marco Aurelio escribió, si algo externo te causa ansiedad, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello. Y ese juicio lo puedes cambiar ahora mismo. Aquí está la clave. El miedo no es un monstruo externo, es la interpretación que tú le das. Es una sombra que parece gigante hasta que enciendes la luz y descubres que era solo una figura pequeña proyectada en la pared. Piensa en el miedo como en un cuarto oscuro. Desde lejos ves formas amenazantes, escuchas ruidos extraños, tu corazón se acelera, pero cuando enciendes la luz, descubres que lo que parecía un monstruo era apenas una chaqueta colgada en una silla. Así funciona en la vida. Lo desconocido se agranda en tu mente, pero cuando lo enfrentas de frente, casi nunca es tan terrible como lo imaginabas. La psicología moderna lo confirma. Susan Jeffers, autora de Feel the Fear and Do It Anyway, demostró que el simple hecho de dar un paso hacia aquello que temes disminuye drásticamente la intensidad del miedo. Es como acercarse a un río que parece profundo desde lejos, pero al poner el pie descubres que apenas te llega a las rodillas. La práctica estoica frente al miedo no es negarlo, sino enfrentarlo con claridad. Los estoicos hacían ejercicios de visualización negativa. Imaginaban lo peor que podía pasar y luego se preguntaban, si eso ocurre, ¿realmente sería el fin? ¿O encontraría una manera de resistir? Esa reflexión no los paralizaba, al contrario, los liberaba, porque al mirar de frente al miedo,
lo reducían a su tamaño real. Haz la prueba. La próxima vez que un miedo te detenga, nómbralo con precisión. No digas, tengo miedo de fracasar. Pregunta, ¿fracasar en qué exactamente? ¿Qué perdería realmente si esto saliera mal? Escríbelo y analiza si es un peligro real o solo una incomodidad temporal. Verás que, la mayoría de las veces, el miedo es humo disfrazado de fuego. Séneca decía, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Y tenía razón. La mayoría de nuestros miedos son sufrimientos anticipados que nunca llegan a ocurrir. Pero al cederles espacio, permiten que esos pensamientos negativos gobiernen tu vida. El miedo, cuando se enfrenta, se transforma. Pasa de ser enemigo a ser brújula. Porque muchas veces lo que más temes es exactamente lo que más necesitas para crecer. Si tienes miedo de hablar, probablemente tu fuerza está en tu voz. Si tienes miedo de intentar, probablemente tu vida necesita acción. El miedo señala el lugar donde se esconde tu potencial. Recuerda esto. Lo que te paraliza no es la realidad, es la sombra de tu interpretación. Y cuando aprendes a encender la luz de la razón, descubres que el monstruo no era más que una proyección de tu mente. El miedo no desaparece, pero deja de ser carcelero y se convierte en maestro. Lección 5. El alquimista interior. Transformar lo negativo en fuerza. Los pensamientos negativos son inevitables. No importa cuánta disciplina tengas, en algún momento aparecerán. La crítica que no esperabas, el error que no logras perdonarte, la comparación injusta que te hace sentir menos. Intentar eliminarlos es inútil, porque forman parte de la naturaleza de la mente. El verdadero poder no está en ignorarlos, sino en transformarlos. Y ahí es donde entra el papel del alquimista interior. Imagina el plomo. A simple vista, es un metal común, pesado, sin brillo. Pero los antiguos alquimistas lo veían como la materia prima para crear oro. Lo mismo pasa con tus pensamientos negativos. Parecen oscuros, inservibles, pero contienen en sí mismos la oportunidad de ser transmutados en fuerza, claridad y aprendizaje. En la vida diaria, esto ocurre a cada instante. Piensa en un deportista que falla en un partido decisivo. Puede hundirse en la autocrítica y arrastrar ese error durante semanas, o puede usarlo como combustible para entrenar con más disciplina. Piensa en alguien que recibe una crítica dura en el trabajo. Puede asumirla como una sentencia de fracaso, o puede verla como una oportunidad de mejorar, de refinar sus habilidades. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en el diálogo interno que sigue después. Marco Aurelio lo entendió con claridad. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Cada obstáculo mental puede convertirse en un empuje, si aprendes a verlo con otros ojos. La psicología moderna lo llama reestructuración cognitiva, pero los estoicos ya lo practicaban siglos atrás. La clave está en desenmascarar al pensamiento negativo. En lugar de dejar que te gobierne, obsérvalo, escríbelo y cuestiónalo. Si tu mente te dice, nunca hago nada bien, pregúntate, ¿es verdad? ¿Qué evidencia tengo? Seguramente descubrirás momentos en los que sí lograste avanzar, aunque fueran pequeños. Reformula la frase. Estoy aprendiendo y cada error me enseña. Ese cambio parece mínimo, pero altera por completo la dirección de tu energía. Carl Jung advertía, aquello a lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Y es así. Mientras luchas contra los pensamientos negativos como si fueran enemigos que deben ser aniquilados, crecen más fuertes. Pero cuando los aceptas como materia prima, como lecciones ocultas, se vuelven impulsores. La neurociencia lo confirma. Cada vez que reformulas un pensamiento, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Es como abrir un nuevo sendero en un campo de hierba alta. Al principio es difícil. Tus pies se hunden
El camino parece impracticable, pero con cada repetición, ese sendero se hace más claro, más firme, hasta que se convierte en la ruta natural por la que tu mente prefiere caminar. Piensa en tus pensamientos negativos como ladrillos. Si los acumulas sin revisarlos, construyen muros que te aíslan de tu propia vida. Pero si los examinas y los colocas con intención, se convierten en los cimientos de una fortaleza. La crítica interna puede ser cárcel o puede ser andamio. Tú decides qué hacer con ella. Un ejemplo cotidiano. Alguien termina una relación y su primer pensamiento es: nadie me va a querer otra vez. Esa frase puede convertirse en cadena o puede transformarse en un recordatorio. Esta herida es el lugar donde aprenderé a amarme mejor y a elegir con más sabiduría. Lo mismo pensamiento, distinto uso. Lo mismo dolor, distinta dirección. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Aplicado aquí, no te atreves a transformar lo negativo porque parece imposible, pero es justamente en ese acto donde encuentras la fuerza. Recuerda, no eres el guardián de un basurero de pensamientos oscuros. Eres el alquimista que decide qué hacer con lo que llega a tu mente. Cada pensamiento negativo puede ser el inicio de tu caída o la materia con la que construyes tu ascenso. Todo depende de si lo aceptas como veneno o lo trabajas como medicina. La mente, al final, no es un enemigo a destruir, sino un taller en el que aprendes a transformar el plomo en oro. Y cuando dominas ese arte, los pensamientos negativos ya no te aplastan. Se convierten en la fuerza secreta que te levanta. Lección 6. La ciudadela interior. Blindarte del veneno externo. Los pensamientos negativos no siempre nacen dentro de ti. Muchas veces son sembrados desde afuera por voces, ambientes y personas que te rodean. La mente es como una casa. Aunque trabajes cada día en mantenerla ordenada, si dejas todas las ventanas abiertas durante una tormenta, tarde o temprano terminará llena de lodo, humo y escombros. La sociedad actual multiplica esa tormenta. Cada día somos bombardeados con noticias de tragedias, con publicaciones en redes que muestran una vida idealizada, con conversaciones cargadas de quejas y críticas. Sin darte cuenta, lo absorbes. Es como entrar en un cuarto donde alguien ha fumado durante horas. Aunque no enciendas un cigarro, sales impregnado con el olor. La negatividad funciona igual. Se pega en ti, aunque no la hayas buscado. La neurociencia explica esto a través de las neuronas espejo, esas células que nos conectan con las emociones de quienes nos rodean. Si pasas tiempo con personas que viven en la queja constante, tu cerebro imita ese patrón. Si convives con alguien que siempre habla con miedo o pesimismo, tu mente termina vibrando en la misma frecuencia. Por eso Séneca aconsejaba: rodéate de quienes puedan hacerte mejor y al mismo tiempo procura mejorar a quienes te rodean. Esto no significa aislarte del mundo ni rechazar a todos los que tienen problemas. Significa aprender a filtrar. Una ciudadela no es un muro ciego que bloquea todo. Es una fortaleza con puertas que se abren selectivamente. Tú decides qué entra y qué se queda afuera. Esa es la práctica estoica. Ser guardián de tu energía mental. Hoy, más que nunca, necesitas esa fortaleza, porque las ventanas abiertas están en tu bolsillo. Un solo clic en redes puede llenarte la mente de comparaciones, envidia o desesperanza. Un solo chat puede arrastrarte a discusiones interminables, y si no aprendes a cerrar esas ventanas, tu mente se convierte en una casa invadida por extraños. Haz un experimento. Silencia durante una semana los perfiles que solo difunden quejas o pesimismo. Apaga las notificaciones de noticias que alimentan el miedo constante. Deja de asistir a conversaciones que giran siempre en torno a chismes o críticas. Al principio parecerá una pérdida, pero pronto sentirás algo sorprendente: claridad.
Descubrirás que el silencio es más nutritivo que 1000 palabras tóxicas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo la pequeñez de la vida humana frente al cosmos. Ese pensamiento lo liberaba de los detalles insignificantes y lo protegía de la influencia de los demás. Él construyó su ciudadela interior en medio del imperio más poderoso del mundo. ¿Por qué tú no podrías construir la tuya en medio del ruido de la vida moderna? La fortaleza interior no es aislamiento, es filtro. No se trata de dejar de escuchar a nadie, sino de reconocer qué merece quedarse dentro y qué debe quedarse afuera. Igual que seleccionas lo que comes para cuidar tu cuerpo, selecciona lo que entra en tu mente para proteger tu espíritu. Recuerda, cada conversación es un alimento, cada noticia es un ingrediente, cada compañía es una semilla. Si eliges con descuido, tu mente se llena de toxinas. Si eliges con sabiduría, tu mente florece con claridad. Los estoicos llamaban a esto la ciudadela interior, un espacio de estabilidad dentro de ti que ninguna tormenta externa puede derribar. No se construye en un día, sino con decisiones pequeñas. Un silencio, una lectura nutritiva, una conversación que edifica, un límite puesto a tiempo. Cada elección es un ladrillo en ese muro invisible. El entorno no dejará de intentar contaminarte. Pero cuando has edificado tu ciudadela, dejas de ser víctima de lo externo y pasas a ser influencia positiva. Ya no eres arrastrado por la tormenta, eres la roca que permanece firme. Y eso, en un mundo dominado por el ruido, es una de las mayores formas de libertad. Lección 7. Lo que estorba se convierte en el camino. En algún momento de la vida, todos hemos sentido que el peso es demasiado, una pérdida inesperada, un fracaso que nos rompe la confianza, un obstáculo que parece insuperable. En esos momentos, la mente se llena de pensamientos negativos que susurran: no vas a poder, esto es el final, no hay salida. Es entonces cuando la batalla interior se vuelve más dura, porque no peleas contra lo que ocurre afuera, sino contra la voz que dentro de ti intenta rendirse. Marco Aurelio dejó escrito: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa frase resume la esencia del estoicismo. Los obstáculos no están ahí para destruirte, sino para moldearte. La vida no te detiene con problemas, te entrena a través de ellos. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en un campo de concentración, rodeado de hambre, dolor y muerte, descubrió que había una libertad que nadie podía quitarle. La forma en que interpretaba su sufrimiento, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Ese cambio interno fue lo que le permitió sobrevivir y luego inspirar a millones. Lo que parecía el fin de todo se convirtió en el inicio de un legado. La vida actual no nos enfrenta a campos de concentración, pero sí a tormentas que parecen interminables. Divorcios, pérdidas, fracasos, deudas, enfermedades. Cada uno de esos momentos trae pensamientos negativos que intentan hundirte. Pero si miras con la perspectiva estoica, verás que cada presión es también una posibilidad. Una ruptura puede enseñarte a ser más fuerte emocionalmente. Un fracaso laboral puede empujarte a descubrir un talento oculto. Una traición puede abrirte los ojos a quién eres en realidad y qué mereces. La resiliencia no significa no caer, sino levantarse cada vez con más sabiduría. Edith Grothberg, psicóloga experta en resiliencia, lo explicó con claridad. Lo que fortalece a la mente humana es encontrar propósito en los desafíos. En otras palabras, no es el dolor el que te define, sino lo que decides hacer con él. Imagina un camino lleno de piedras y charcos. Cada paso es incómodo, resbaladizo, agotador. Pero si eliges avanzar, esas piedras fortalecen tus pies y esos charcos te enseñan a mantener el equilibrio. Al final, eres más fuerte gracias a lo que parecía impedirte avanzar.
El obstáculo no era un muro, era un maestro disfrazado. Los estoicos no pedían a los dioses una vida fácil, pedían fortaleza para enfrentarla, porque entendían que la vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de usarlos como escalones. Lo que hoy sientes como un peso puede ser la materia prima de tu grandeza, si decides verlo de otra forma. Recuerda, los pensamientos negativos aparecerán cuando la vida te sacuda. Intentarán convencerte de que el obstáculo es el final del camino. Pero si mantienes la visión estoica, comprenderás que el obstáculo es el camino. Cada caída, cada decepción, cada límite aparente puede ser el terreno donde naces de nuevo con más claridad y más fuerza. La verdadera victoria no es vivir sin pruebas, sino descubrir que ninguna de ellas es capaz de quebrarte. El mundo intentará detenerte, pero eres tú quien decide si esos muros serán cadenas o escalones hacia tu destino. Lección 8. Cambiar pensamientos limitantes. Un pensamiento limitante es como un par de zapatos demasiado pequeños. Al principio aprietan un poco, incomodan, pero insistes en caminar con ellos porque ya te acostumbraste. Con el tiempo, cada paso duele más, hasta que terminas convencido de que avanzar es imposible. Eso hacen los pensamientos limitantes. Te hacen creer que el problema es el camino, cuando en realidad es el calzado que insistes en usar. En la vida diaria abundan ejemplos. Un hombre dice, ya es tarde para mí. Una mujer repite, yo no sirvo para esto. Otro se convence, siempre fracaso. Y sin darse cuenta, todos ellos cargan una sentencia que jamás fue escrita en piedra, pero que se repite tantas veces en su mente que termina pareciendo verdad. Cleantes de Asos, discípulo de Zenón, escribió, así como el agua moldea la piedra, los pensamientos moldean la mente. Cada idea repetida talla un surco profundo en tu cerebro. La neurociencia moderna lo confirma. Cada vez que piensas de la misma manera, refuerzas un circuito neuronal, y mientras más lo refuerzas, más natural parece. Así, un pensamiento limitante no solo condiciona una decisión, condiciona toda una vida. Pero lo que fue aprendido puede desaprenderse. Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, explica que cada vez que eliges conscientemente una nueva interpretación, tu cerebro empieza a trazar un camino distinto. Al principio es como caminar por un terreno lleno de lodo. Cada paso se hunde, cuesta, parece inútil, pero mientras más lo recorres, más firme se vuelve el sendero, hasta que finalmente la ruta nueva reemplaza a la vieja. El error está en creer que los pensamientos limitantes son la realidad. En verdad, son juicios, narraciones internas que puedes cuestionar. El estoicismo invita a eso. Observar lo que piensas y preguntarte si es útil, si está bajo tu control, si merece espacio en tu mente. Un pensamiento como no soy capaz puede convertirse en todavía no tengo la habilidad, pero estoy aprendiendo. El primero te paraliza, el segundo te da dirección. Imagina que insistes en encender una bombilla quemada. Aprietas el interruptor una y otra vez, esperando que la luz regrese. Pero no importa cuánto lo intentes, esa bombilla ya no sirve. Un pensamiento limitante funciona igual. Puedes repetirlo 1000 veces, pero nunca te iluminará el camino. La única salida es cambiarlo por una nueva bombilla, un pensamiento que realmente te dé claridad. Haz el ejercicio. Identifica una frase que siempre te repites cuando estás a punto de avanzar. Escríbela y mírala como lo que es, un límite autoimpuesto. Luego, cámbiala por una versión más realista, no de optimismo vacío, sino de visión estoica. De ya es tarde para mí a todavía tengo tiempo hoy y hoy es suficiente. De nunca logro nada, a cada paso pequeño me acerca más.
Ese reemplazo, repetido con disciplina, comienza a reprogramar tu mente. Recuerda, los límites más peligrosos no están en el mundo exterior, sino en las frases que aceptas como verdades en tu interior. Si decides cambiarlas, cambias tu destino, porque la vida no se apaga por los fracasos que enfrentas, sino por las ideas que te convencen de que no puedes volver a intentarlo. Al final, un pensamiento limitante es solo eso, una frase que puede ser reemplazada. Y cuando te atreves a cambiarla, dejas de caminar con zapatos apretados y empiezas a avanzar ligero, con la claridad de que el único verdadero límite es el que tú mismo decides mantener. Al final, la mayor prisión no son los muros del mundo exterior, sino las cadenas invisibles que forjas en tu propia mente. Y si algo nos enseñan los estoicos es que esas cadenas no se rompen huyendo, sino enfrentando cada pensamiento con claridad, disciplina y fortaleza. Marco Aurelio lo resumió en una frase inmortal: el hombre se enaltece cuando domina su espíritu, no cuando conquista el mundo. La vida seguirá presentándote obstáculos, críticas, pérdidas y dudas, pero cuando has trabajado en tu mente, ninguno de ellos tiene poder sobre ti, porque lo que antes era un peso se convierte en entrenamiento, lo que parecía un enemigo se convierte en maestro, y lo que parecía un muro se transforma en camino. Esa es la victoria silenciosa que marca la diferencia entre quienes se quiebran y quienes se levantan más fuertes. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y dale like a este video. Aquí construimos juntos la fortaleza interior que nada ni nadie puede derribar. Y si quieres dar el siguiente paso, mira ahora el video que aparece en pantalla. Allí encontrarás una lección estoica que puede transformar la forma en que enfrentas tu vida desde hoy.